Primero la energía, ya está identificada, energía calorífica. ¿Cómo le medimos? Con una magnitud. ¿Cómo se llama? Temperatura. ¿En qué unidad le vamos a medir? Grados centígrados. ¿Cuánto es la medida? O sea, el parámetro, entre comillas, 36,2 a 37,2 grados centígrados. O sea, tienes un mínimo y tienes un máximo. Con esa información, oye, ya estamos ya estudiando ya medicina, ¿ve? ¿Sí o no? Claro, entonces si tú mides la temperatura y te mide más de ese máximo, tienes fiebre, tienes fiebre. Así sea 37,5 grados, ya tienes fiebre, que va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Porque la fiebre es una reacción que tiene el cuerpo humano para querer vencer cierta infección. Pero el hecho está en saber el proceso, ¿ve? Entonces el doctor con ese parámetro, que él ya sabe, entonces él ya toma acción, ¿no? Ahí entra ya sus conocimientos que él tiene, ¿no? Con otros exámenes más, otras medidas más, como la presión arterial, ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, ¿ve? Nosotros, ustedes como técnicos, son doctores de la máquina. Ustedes están estudiando la medicina de la máquina. Así es que tenemos que verlo de esa forma, ¿ve? Entonces tenemos que estudiar de la forma correcta, tenemos que estudiar bien, ¿no? Claro, y es responsabilidad de nosotros como instructores también, pues prepararnos bien para enseñarles bien. No les vamos a dar pues, un concepto erróneo, que vas a otro lado y después te dan otro concepto, y al final te das cuenta que no era así, ¿ya? Y eso siempre ocurre. Bien, tomando ese ejemplo, entonces diremos, pues, ¿no? Tomando ese ejemplo diremos, ajá, entonces acá estamos hablando de energía eléctrica, sí, señor. ¿Qué magnitudes vamos a usar ahí para medir la energía eléctrica? Entonces rápidamente hablamos de tensión. La otra magnitud, ¿alguien me puede decir? A ver, jóvenes, quizás alguien, algún electricista por ahí. ¿Cuál es la otra, cuál es la otra magnitud que vamos a trabajar en referencia a la energía eléctrica? Pues sería como el voltaje, ¿no? Tensión y voltaje es lo mismo, es Pero, sinónimo. Tú le puedes decir tensión, a ver, jóvenes, una recomendación aparte también. Sobre lo que hablamos, traten de anotar, porque es muy importante. Ya, yo sé por qué les digo. Hay que anotar, hay que tener esa costumbre. Básicamente cuando se habla de cosas muy importantes, ¿ya? Y, aquí nosotros hablamos, ¿ya? Todo, cosas importantes que vamos a usar. A la tensión le puedes decir también voltaje. Ojo, a la tensión le puedes decir también fuerza electromotriz. A la tensión también le puedes decir diferencial de potencial. Todos esos nombrecitos son técnicos, pero significan lo mismo. Ojo. Ahora, ya hemos identificado la magnitud, que es la tensión, correcto. Así como habíamos hablado de la temperatura, ¿no? De la temperatura, ¿cuál era? El calor, de la energía térmica. ¿Pero en qué se medía? Se medía en grados centígrados, o se mide en grados centígrados. Entonces, a la tensión también tenemos que medirle, ¿no? Sí. ¿Cuál será la unidad de medida de la tensión? ¿Quién me dice? sería el amperaje, No, 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 no. De la tensión, la unidad de medida. voltaje. La tensión que es el voltaje, unidad digamos ahí está 440 voltios. Estaría trabajando el motor. Vamos a ordenarnos un poquito, ¿ya? Todo está bien, solamente falta ordenarse un poquito. Repito, mire, voltaje y tensión es lo mismo. Entonces, la unidad de medida de tensión o de voltaje, que es lo mismo, no puede ser por voltaje, ¿no? Si voltaje es la magnitud, es tensión. La unidad de medida del voltaje, de la tensión, que es lo mismo, es el voltio. El voltio es la unidad de medida de la tensión. El voltio es la unidad de medida del voltaje.
que es lo mismo. Voltaje o tensión es lo mismo. ¿En qué unidad mides al voltaje? En voltios. ¿En qué unidad de medida mides a la tensión? En voltios. Es lo mismo, pues. Tensión o voltaje es lo mismo. Pero la unidad de medida no. La unidad de medida es el voltio. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ya, vamos en orden. Ahora, eh, necesito el parámetro. El parámetro, que es lo que yo voy a medir, así como hablaba de la fiebre. ¿Cuánto debe medir la temperatura corporal de un cuerpo humano si está bien, está ok? 36,2 a 37,2 grados centígrados. Si yo mido en esa temperatura, estoy apto, bien, sano. Ese es un parámetro. Me están diciendo el mínimo y el máximo de mi temperatura corporal. Entonces, ahora acá, ¿cuál será el parámetro en relación a la tensión? ¿Cuántos voltios? Mínimo, máximo. Ah, interesante. Ahí entra lo que estabas mencionando. 440 voltios. Es la tensión ideal, teórico. Pero como es una máquina, tiene una tolerancia. ¿A qué le llamamos tolerancia? Le llamamos a un valor que puede subir un poquito o puede bajar otro poquito, y si está dentro de esos valores, se considera como apto, se considera como óptimo, que está bien. Entonces, ¿cuánto es esa tolerancia? Esa tolerancia es el 10%. Oye, ¿y quién dice eso? Ah, interesante. Los fabricantes, pues, de los motores, no lo digo yo, no, no. Los fabricantes de los motores. Entre ellos, ABB, por ejemplo, es buenísima marca. Puede ser otras marcas también, ¿ah? No hay problema. Entonces, si me dicen que la tolerancia es más o menos 10%, ¿cuánto le puedo poner al valor más alto? ¿Qué me dicen, jóvenes? A ver, Pues si sería el 10% sería más 44 voltios, pe- 480. perfecto, muy bien, 480. Y si es hacia abajo, 400 voltios. Perfecto, muy bien, ¿ve? Ya está. Ahí tienen ustedes la secuencia con respecto a la tensión, ¿ve? Que es fundamental. O sea, si yo voy al tablero eléctrico del equipo, estamos hablando de este equipo Troidona. Ojo que estamos hablando de un equipo real, estamos hablando de datos reales, no estamos suponiendo. Me voy al tablero de este equipo, abro y voy a encontrar un elemento que mide la tensión, que se llama voltímetro. Incluso ahora es digital porque solamente ahí aparecen los numeritos ahí en una pantalla. Ya no tienes que estar colocando tu multitester, ¿no? Tu voltímetro, ya no. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a mirar ahí? ¿Qué voy a comprobar? ¿Qué voy a medir con los ojos? Ya no es medir, pues simplemente es verificar. Que la tensión esté ahí entre 480 y 400 voltios, que esté entre ese rango. Oye, mira, ve, ahorita está en 430. ¿Cómo es? Bueno, está dentro del rango, pues está bien, ve. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, ve. Pero si yo voy y observo 380, ah, no, 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 ya el equipo está mal. Desde acá estamos mal, ¿se dan cuenta? Ahora, de ahí empezaremos a hablar, pues, ¿no? ¿Por qué va a bajar esa tensión? ¿Por qué? ¿En qué casos? ¿Y qué debemos hacer? Porque eso es fundamental. Ahí entra ya el fenómeno de la caída de tensión, que es muy importante. Pero acá comenzamos, ¿ve? Bien, ya tenemos definido una magnitud, pero nos falta otra que le va a acompañar. ¿Cómo se llamará la otra? A ver, ¿qué me dicen? Bueno, acá ya alguien respondió. Omar. Muy bien, Omar. La otra magnitud es la corriente. ¿Ya? La corriente. Oye, ¿le podemos decir intensidad también? Sí, también es lo mismo. Ah, si tú quieres, le puedes decir intensidad de corriente. Bueno, es una redundancia, pues, pero
Simplemente le puedes decir corriente o simplemente le puedes decir intensidad. Ambas cosas son lo mismo, ¿ya? Es la otra magnitud, que no es tensión. No, 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 no. Es diferente. Ahorita vamos a hablar un poquito más para que podamos seguir despejando algunas dudas, ¿ya? Pero antes, continuamos con nuestra secuencia. Ya tenemos la magnitud que es la corriente, perfecto. Ahora, ¿qué nos falta? Su unidad de medida. ¿En qué le vamos a medir a la corriente? ¿Qué me dicen jóvenes? A ver, ¿en qué le vamos a medir a la corriente? ¿Cómo le medimos a la corriente? ¿Mm? En amperios. Perfecto, muy bien. No pude ver el nombre ahí. Aprobado, ¿ya? En amperios, ¿ya? En amperios. El amperio es la unidad de medida que sirve para medir la corriente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? El amperio es la unidad de medida que sirve para medir a la corriente. ¿Ya? Ahora, listo. Ahora nos vamos por el parámetro. Ajá. La corriente debería mantenerse entre valores de entre 60, 70, 80, 90 amperios en promedio. Y tenemos un valor de corte máximo, así como hablábamos en la temperatura, ¿se acuerdan? Ya, la temperatura del aceite hidráulico, repito, tiene tres valores bien definidos. Temperatura mínima, 30 grados centígrados. Significa que menos de esa temperatura también es perjudicial. Temperatura de trabajo, de 40 a 60 grados centígrados. Temperatura máxima o de corte, 70 grados centígrados. ¿Qué significa esta palabrita de corte? ¿Por qué le llamamos corte? ¿No? También van a escuchar en función a la presión. En algún momento van a escuchar hablar este término, presión de corte, ¿no? Etcétera. Le decimos así porque en ese valor se va a cortar. Por ejemplo, en este caso, en estos valores se va a cortar la corriente. O sea, en otras palabras, se va a apagar el motor eléctrico. Por eso le dicen valor de corte. Por eso le dicen valor de corte. Entonces, nosotros podríamos definirlo también como un valor máximo por seguridad, que cuando llega a ese valor, se apaga el motor eléctrico por seguridad. Entonces ya tienes tus parámetros, ¿ve? Entonces vas igualmente, ¿no? Ese visor digital que tenemos en el tablero eléctrico, por un lado te mide la tensión y por el otro lado te mide la corriente. Te va a dar esa información. Ahí va a estar parpadeando, ¿no? 430 voltios, después se apaga y aparece 80 amperios, así. Y entonces tienes ya tus parámetros, ¿ve? Eso es fundamental, ¿ya? Ahora, para pasar al otro punto, ¿ya? Aquí hay muchísimo que hablar, pero vamos a definir un poquito para conocerle mejor a la tensión y a la corriente, ¿ya? Porque yo sé que cuando uno no está muy entendido en el tema, no, uno tiene muchas dudas. Ya, yo entiendo eso. Cuando hablamos de energía eléctrica, jóvenes, y cuando hablamos de cualquier otra energía, estamos hablando de movimiento, ¿ya? La energía también se le puede relacionar a la energía también como el movimiento de algo. Por ejemplo, ve, cuando hablamos de energía hidráulica, ¿qué cosa se mueve ahí? El aceite, pues en nuestro caso, ¿no? El aceite. Si estamos trabajando con el aire, ¿qué se mueve? El aire, pues. También es parte de la energía hidráulica. Cuando hablamos de energía mecánica, bueno, acá por ejemplo tienes un ejemplo de energía mecánica.
¿Qué cosa se mueve? El eje, pues, empieza a girar, eso se mueve, ¿ve? Un elemento mecánico está girando, tienes movimiento. Y cuando hablamos de energía eléctrica, ¿qué cosa se mueve ahí? ¿Qué me dicen jóvenes? ¿Alguien por ahí? A ver. Los electrones. Ajá, perfecto, César, muy bien. Lo que se mueve ahí son los electrones. De ahí viene la palabra electricidad de electrones, electrónica de electrones. ¿Ve? Si en la hidráulica se mueve el aceite, en la energía eléctrica se mueven los electrones. Entonces ahora, nada se mueve solo, nada se mueve solo. Todo objeto, toda materia se mueve en función a una fuerza. Una fuerza le tiene que mover, si no, no se mueve. Entonces estos electrones del cual estamos hablando de la energía eléctrica no se mueven solos. No, pues, no, nada se mueve solo. ¿Quién le mueve? La tensión. ¿Quién le empuja? La tensión. ¿Ve? Entonces la tensión nos habla de la fuerza que se le da a los electrones para que ellos puedan moverse. ¿Y corriente? Ah, ¿de cuántos electrones estamos hablando? Una cosa es de que se muevan, sí, y otra cosa es qué cantidad se mueven. Ah, interesante. Y ahí hablamos de una cantidad inmensa de electrones. Pero hay una cantidad, claro, hay una cantidad. Es una cantidad tan grande que se mueve por cada segundo y le llamamos amperio. O sea, ¿qué cosa me mide la corriente a través del amperio? ¿Qué me mide? La cantidad de electrones que se mueven en función de un tiempo por un cable conductor. Eso mide la corriente. Cantidad de electrones, ¿ve? Entonces ya le vamos conociendo un poquito mejor a la tensión y a la corriente. Y ven ustedes que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de tensión, de la fuerza de empuje, que hablar de la cantidad de electrones que se mueven. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro parámetro, que es lo primero que necesitamos saber para el proceso de inspección. Para estar tranquilos con el sistema hidráulico. Porque recuerden, algo falla aquí en el sistema eléctrico, todo va a fallar. Si ustedes tienen acá 360 voltios, tienen acá 150 amperios, todo está grave. Ojo. Bien, entonces, ahí tenemos definido un poco sobre la